Una de las formas más lastimosas de expresión en las dinámicas humanas es la dinámica del abuso. Y ahorita quiero comentar un poco sobre lo que se llama el triángulo del drama o del abuso de Karpman, creado o propuesto por un psiquiatra de San Francisco alrededor de los años 60. El triángulo del abuso nos permite identificar cómo las personas que tienen una cierta estructura psicológica se ven inmersas en un sistema de relaciones en donde se da esta circunstancia muy dolorosa. Y esto aplica para relaciones de pareja, en donde se dan las condiciones inclusive de temas más complejos, más dolorosos, como pudiera ser las relaciones entre narcisistas y sus víctimas. También se da en relaciones familiares, se da entre padres e hijos, por supuesto, se da en sistemas sociales como son empresa, como son organizaciones de gobierno, pero también muy importante, estas se dan de manera grupal como naciones en su devenir histórico. Y esto es bien interesante porque podemos entender que este triángulo del abuso nos está presentando una dinámica fractal. Esto es, que se encuentra como tal en diferentes dimensiones y en diferentes ámbitos de la vida, sin embargo es consistente cada vez que se presenta. No es poca cosa para quien tiene en el trabajo clínico que ayudar a una persona que se encuentra en esta lamentable situación, el tener que ayudarlo a escapar o ayudarla a escapar de esta circunstancia. Y muchas veces eso implica entender, como persona que está viviendo esta situación, que es frecuente que se cambien roles. Los roles se cambian en este triángulo de manera inconsciente y de esta forma lo que se está haciendo es que se perpetúe, que de alguna manera se generen las condiciones para heredar la dinámica a generaciones posteriores, y esto nos lleva a que el abuso se vuelve una dinámica normalizada en la experiencia de la humanidad. Esta observación es muy importante porque lamentablemente, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y que tenemos razonablemente un marco de referencia como raza humana, como sociedades modernas, como sociedades educadas, pues tenemos que entender que seguimos aún abusando del prójimo de alguna manera. Y si no le ponemos luz a esta dinámica misma, no la vamos a poder cambiar. No es poca cosa que Jung en algún momento decía que había que, con la luz de la conciencia, iluminar la sombra para hacerla consciente y de esa forma transformar nuestra realidad personal. Y esto aplica a la realidad personal o colectiva. Y esto es bien importante porque al final esto es un factor que si lo empezamos a observar y empezamos a actuar conscientemente con las aptitudes necesarias, con la responsabilidad necesaria, así como se ven cambios importantes en un sistema como una familia, nosotros podemos hacer cambios profundos en las relaciones dinámicas de nuestras sociedades. Entonces, tenemos tres roles principales que juegan en esta dimensión del triángulo de Karpman. El primero es la víctima, que generalmente es el rol al que se le da una atención muy peculiar, dadas las condiciones de vulnerabilidad, las secuelas, las heridas que esta figura o este rol se ve afectada, y también la imposibilidad de esta persona o de este rol que se está jugando de salir de esta dinámica. Esto nos lleva a que de manera natural tiene que haber alguien que atestigue este fenómeno del abuso, o aún más decida hacer la parte rescatadora que va a ayudar a esta persona, va a auxiliarla. Y ciertamente la tercera figura de este triángulo es el violentador o el perpetrador, a quien de alguna forma y no sin justificación moral y ética se le cuestiona, se le juzga, se le censura. Sin embargo, vamos a explorar un poquito más este rol desde otra perspectiva. Pero ¿cómo es que se llega a una situación en donde el triángulo de Karpman se vuelve un sistema que nos atrapa y nos obliga a de alguna manera funcionar en aras de estos roles y de esta forma limitar nuestra posibilidad de una vida más plena, ciertamente de una vida
libre de estas dinámicas que no necesariamente nos ayudan. Primeramente hay que entender que cualquiera de los tres roles que están jugando en este triángulo llegan o llegamos a un momento en el que se fueron consolidando circunstancias que psicológicamente me pusieron ahí. Ya sea que yo vengo de un lugar en donde probablemente en mi familia sufrí de un cierto grado de abuso o se vivió con un cierto parámetro de valores que me llevan a esta dimensión. No solo eso, probablemente pertenezco a un grupo social donde el sistema colectivo de creencias me hacen asumir ciertas condiciones psicológicas desde donde yo voy a observar la realidad y voy a reaccionar de manera necesaria en lo que este triángulo está demandando de cada uno de estos roles. Y es así que nosotros llegamos a través de estos momentos definitorios que nos van inhabilitando en nuestra habilidad de poner límites sanos, de tener un sistema de valores consistente que nos lleve a una dirección de vida en donde nuestras relaciones sean armoniosas, respetuosas, colaborativas, solidarias y balanceadas. Creo que este es el objetivo más importante de lo que una persona merece y debe buscar en su vida y lógicamente es el referente necesario de lo que no queremos vivir en nuestra experiencia. Entonces, quienes tenemos la fortuna de no haber sido formados en condiciones psicológicas que nos lleven en estas dinámicas de abuso, afortunadamente, de nuevo, tenemos la posibilidad de dirigir nuestra vida en esa dirección. Pero ojo, no necesariamente esto nos va a evitar en alguna manera o en algún momento de nuestras vidas participar eventualmente en alguna dinámica de estas, aunque sea de manera temporal, incidental y sin mayor consecuencia. Sin embargo, quienes están psicológicamente obligados o atrapados en esta dinámica, pues sí, es una circunstancia de la más alta necesidad de atención. Primero, de nuevo, tenemos el rol de víctima, que es la persona, y esto se da principalmente o de manera muy importante en las dinámicas entre géneros, se da en la figura de la mujer. Se da porque generalmente por su rol tiene condiciones de asimetría ante la posibilidad de otra persona del género masculino principalmente de tener las mismas condiciones de autonomía, de capacidades, de poder inclusive. Pero no solo eso, tenemos que como otra figura de vulnerabilidad propensa a hacer el papel de víctima, pues son los niños. Esta es otra figura social en donde nosotros generalmente ponemos atención. Un niño que es victimizado por un padre o una madre abusiva, un niño que por su condición de infancia no tiene los referentes emocionales, los referentes de carácter, los referentes físicos y de autonomía para defenderse o escapar del círculo, a menos que sucedan circunstancias dramáticas terribles, como los niños que salen de casa y se instalan en la condición de calle. También tenemos algunas condiciones sociales en donde las personas, por su asimetría en el orden jerárquico de las sociedades, pues tienen una vulnerabilidad en alguna forma en relación a otras figuras. Gobernados ante gobernantes, por ejemplo, ¿no? Tenemos una persona o un grupo colectivo de una condición vulnerable o en desventaja, a lo mejor una comunidad o una etnia que sus condiciones son muy primarias, su cultura de vida así es, no está mal, sin embargo, son sujetas a la posibilidad de que alguien que tenga otras capacidades y otras intenciones, pues abuse de ellas, ¿no? Y de esto tenemos historias en la historia de la humanidad que podemos referirnos. Entonces, tenemos el rol de víctima. También tenemos el rol del rescatador o el testigo. Generalmente este rol es el más sutil de comprender porque hay que entender cuáles son las motivaciones psicológicas que llevan a una persona a jugar este rol. De manera convencional, la persona que tiene esa posibilidad o que se instala en ese rol, podemos pensar que tiene una motivación egoica. Tendrá a lo mejor una motivación en donde su autoestima se vea elevada en la función de rescatar a alguien. Pero no solo eso, la persona no necesariamente lo hace por satisfacer un ego,
también lo puede hacer porque tiene un sistema de creencias en donde hay ciertas circunstancias que en un marco de justicia no son tolerables o conllevan a un estado de empatía y compasión extrema que impulsan a la persona a actuar de manera necesaria como un rescatador. Sí, ciertamente el ego está en juego, pero no como una satisfacción egoica, sino simplemente como una respuesta a una enseñanza que se llevó a cabo, a un código que probablemente socialmente se está cumpliendo, ¿no? Aquí tenemos a luchadores sociales, tenemos probablemente a personas que entran en triángulos amorosos y que se ven impulsados de alguna manera a solidarizarse con la persona que tienen una relación romántica. Maestros de las escuelas que observan que los niños son abusivos, son víctimas de abuso por parte de un padre y entonces se involucran de manera excesiva probablemente. Y no está mal, pero entenderemos ahorita qué es lo que sucede con la figura del rescatador. Y no al final, y no sin importancia, por supuesto, es la figura de quien violenta a la otra persona o comete actos de manipulación y abuso. Esta persona de manera normal o lógica se ve censurada moral y éticamente dado a la condición de abuso y de asimetría de poder que tiene sobre la persona en la que está cometiendo el abuso. Mucho de esto se puede observar en las figuras de los narcisistas. Los narcisistas tienen esta capacidad de manipular las interacciones, todo lo que sucede, para lastimar a las personas que son sus víctimas, y las víctimas se ven atrapadas en este juego de poder. Pero también tenemos circunstancias como pudieran ser gobernantes que tienen un cierto grado de autoridad y están cometiendo actos de abuso sobre sus gobernados, o grupos sociales que en su conjunto cometen el abuso sobre otros pueblos, y de esto la historia está plagada de ejemplos. Y vamos a darnos cuenta de una cosa bien interesante, de cómo en esta dinámica se van perpetuando los patrones de manera personal, de manera grupal y de manera nacional e histórica. Entonces, una de las circunstancias y las figuras que este triángulo nos ofrece es que cada uno de estos roles no solo tiene su papel muy claro, sino que cada uno de estos roles entra en una situación de drama. No es frecuente ver que sin que haya condiciones de un abuso constante, decidido, tóxico, si podemos usar esa palabra, sí hay situaciones de dificultades entre las personas. Y esto lleva a quien se asuma en una posición de víctima excesivamente posea este rol. No estoy censurando, no estoy desacreditando la posible situación de víctima que uno vive en la vida. Sin embargo, muchas veces esa víctima arropa el sentido de victimización porque puede generar una serie de mecanismos de control desde donde va a poder operar en donde está viviendo la situación de manera insuficiente, pero que desde su perspectiva, y esto es una respuesta muy humana, desde su perspectiva le da las mejores condiciones de enfrentar la situación. Muchas veces esa situación de víctima, justificada o no, nos da la posibilidad de evadir ciertas responsabilidades, nos permite racionalizar ciertas decisiones que no necesariamente van en el sentido más elevado de nuestras necesidades. De nuevo, nos permite justificar ciertas situaciones o muchas veces como mecanismo de sobrevivencia, el uso de este rol de victimización nos permite de manera insuficiente y un tanto manipulador a veces el buscar que alguien nos ayude dadas nuestras incapacidades. Entendamos que esta es una condición humana muy penosa, es una condición humana de la que tendríamos que tener un alto grado de compasión y tendríamos que siempre ver la posibilidad de, en un sentido de balance, estar atentos a cuando una persona necesite una verdadera ayuda ante una situación de abuso. Hay veces que la vida está de por medio. Entonces, lo que yo quisiera con esta reflexión
en estos tres roles es entender el juego de señales que se están presentando para que estemos alertas. Si nosotros estamos en una situación de abuso y nos toca hacer este papel de víctima, que podamos escuchar nuestro diálogo interno, que podamos observar nuestras decisiones, que podamos observar el entorno en donde vivimos y ver cómo operamos en él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos, normalizamos este papel y lejos de utilizar todas nuestras capacidades de empoderarnos o de fortalecer nuestra forma de resolver los temas, nos vemos recurriendo a la salida fácil. Entendamos de nuevo, no está mal, sin embargo, tampoco está bien. Entonces, estas son las características de quien juega este rol de víctima y ciertamente es la persona que carga con el mayor peso de esta dinámica social. Luego tenemos a quien es violentador. Perdón, y me regreso. ¿Por qué la persona entra en esta dimensión de víctima también? Si ya hablamos que se cristalizaron o catalizaron ciertas dinámicas sociales. Bueno, una persona que entra en un rol de víctima probablemente viene de un entorno familiar en donde hubo una dinámica, en donde hubo abuso. A lo mejor como condición de género, la persona vio que el trato que le daba el padre a la madre me hace normalizar la forma en la que yo, desde una modalidad femenina, me tengo que asumir en una situación en donde de nuevo estoy ante una situación de género en donde la persona masculina está abusando de mí. ¿Por qué? Porque mi sistema de creencias a lo largo de mi desarrollo es lo que vi en casa. Acordémonos que lo que se aprende se replica en las generaciones posteriores y esto funciona para los tres roles. Entonces, vamos al tema del perpetrador o el violentador. Sí, ciertamente estas personas tienen una complejidad psicológica particular, una complejidad que los lleva a tener una pobre capacidad emocional de contención. Esto los lleva a ser violentadores verbales, emocionales, sexuales, manipuladores, narcisistas. Estas personas llegan a este rol debido a que vivieron una circunstancia de vida en donde no hay controles emocionales que les permita referir un mejor marco de decisiones, empezando para observar sus propias emociones. Su capacidad de percibir las cosas filtrando con emociones tendientes a la agresión es plena, está en el primer plano. Pero no solo eso, de nuevo, si esta persona viene de un círculo familiar en donde lo que vio es cómo el padre abusa de la madre, cómo el padre impone condiciones de poder sobre las personas que están en una situación de desventaja, pues de alguna manera la persona que aprende esas condiciones pues va a tener ese marco de referencia, ese mapa mental desde donde va a ser una persona idónea para afectar a otras personas. Muchas veces la persona va encontrando en esta agresividad y abuso la única forma de responder ante situaciones que demandarían mejores capacidades personales. Digamos que hay una frase que dice que la violencia es el último refugio del incompetente. Quien es incompetente para la vida tiende a tener reacciones muy propias de quien violenta, porque la fuerza es el último recurso y no necesariamente por decisión e inteligencia, simplemente porque no tiene más herramientas. Lamentablemente, las personas que están en situación de abuso solamente son censuradas y condenadas por la sociedad. Sí, efectivamente, hay un marco jurídico que condiciona a estas personas a cumplir con la ley y si la violan hay hasta penas físicas. Sí hay una condena social a estas personas cuando cometen estos actos de abuso. Yo tiendo a inclinarme en que moralmente sí es condenable, pero hay veces que en donde quienes somos testigos y a veces somos hasta rescatadores, necesitamos alejarnos, tomar un poco de distancia y perspectiva sobre la persona que está violentando por la siguiente razón. Si bien hay que atender, fortalecer y darle alternativas de vida para escape del triángulo a quien es víctima, quien es el victimario necesita la mayor compasión y ayuda. ¿Por qué? Porque si esa persona sigue en una condición social de libertad, de integración, de interacción con el mundo, esa persona en condiciones de un potencial violentador en otros ámbitos va a seguir generando
unas grandes consecuencias sociales. Va a ser una persona que se va a volver factor destructivo en entornos familiares, puede ser una persona que tenga una condición de irrupción y hasta de manera nociva, destructiva, en los núcleos colectivos en donde participa. Si tiene una posición de poder en un núcleo de trabajo, esta persona va a generar un daño social. En ocasiones estas personas, en otros contextos, pudiera generar actos de otro orden sociales que pudieran ser inclusive condenados por la ley. Entonces, si queremos construir una sociedad más sana, más humana, más empática, la figura del violentador debería ser la que tiene nuestra mayor atención consciente y en consecuencia dedicarle los mayores recursos para transformar ese potencial destructivo que tiene. Esto nos lleva a reflexionar en cómo es que se están educando a los niños en las escuelas, haciéndolos conscientes de estos patrones. Cómo es que como padres no nos damos cuenta que con ciertas actitudes le enseñamos a nuestros hijos a que, lejos de tener una alta capacidad de operación de sus recursos internos para ser adaptable en la vida, le estamos dando la herramienta más elemental, más primaria e insuficiente. Si lo único que tenemos como herramienta es un martillo, todos los problemas de nuestra vida los vamos a ver como clavos. A nuestros hijos hay que darles herramientas diversas, hay que darles herramientas que les permitan ser creativos, herramientas que los sostengan en un espacio de compasión y de habilidad para ser aptos en la dinámica del servicio hacia los otros. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión social muy profunda, porque si normalizamos la violencia como un medio de control o de defensa, lo que vamos a estar es justificando grandes tragedias sociales como genocidios, que es algo que tenemos ahorita muy notorio en la vida pública del mundo, o dinámicas sociales de violencia, en donde tenemos grupos inclusive hasta delictivos operando en sociedades como la que vivimos nosotros aquí en México. Creo que eso ya no es posible sostenerlo y lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que las dinámicas de violencia, de abuso, las tenemos que detener. Entonces, esta es una de las razones por las que las figuras del abuso tienen que ser atendidas con este refinamiento, con esta profundidad. Sí hay que censurar el abuso, nada más que a estas personas, y ojalá sea desde antes de que sean abusadores, desde niños hay que formarlos en otra manera. Es la mejor vacuna. Y ahora vayamos a la figura del testigo o del rescatador. ¿Por qué? Porque estas figuras generalmente son las que socialmente se observan menos, pero que tienen un gran impacto en el dinamismo de este ciclo, de este triángulo del abuso. El rescatador, como lo mencioné, pudiera venir desde una necesidad egoica de satisfacer su necesidad de autoestima, pero también puede estar cumpliendo con un código personal, un código social, y no está mal. Yo pienso que el sostener ciertos códigos que permitan contener las pautas sociales es necesario. Sin embargo, si por mis necesidades, ahí sí, de egoicas, de satisfacción o de compensación de ciertos vacíos, yo me veo involucrado en este triángulo del abuso, mi participación en este triángulo puede ser a veces inclusive nociva. ¿De qué manera? Ya habíamos hablado que la figura de víctima generalmente está propensa a llamar la atención, por así decirlo, a una persona que funja como el rescatador, que funja como el medio desde donde la víctima pueda acotar o contener la dinámica del abuso. Y entonces a la persona que rescata verse atraída en este ciclo, no solamente está viéndose afectada en sus capacidades de vivir plenamente, porque ciertamente está en una área de vida en donde hay tensión, un área de vida que demanda de tiempo, una área de vida que nos puede sacar de nuestro enfoque personal, nos puede sacar de ese balance o de esa dirección, pero también al ser participativos en este ciclo, estamos de alguna manera ayudando a que el rol de la víctima normalice aún más la situación de abuso que está sufriendo. Lejos de ayudarla muchas veces, estamos facilitándole los medios a esta persona para que a través de la normalización de la victimización
se mantenga en esa situación lejos de ayudarle a escapar. Esto lo podemos ver, como lo había mencionado, en un ejemplo como pudiera ser desde una figura maternal o paternal, defendiendo al hijo desde su perspectiva, también como pudiera ser un maestro o maestra de escuela, que de pronto se involucra mucho en una situación donde hay un joven que está padeciendo de abuso, o lo vemos, por ejemplo, mucho en los movimientos de activismo sociales. Y este es el punto clave del por qué este triángulo es crítico. Yo creo que habremos visto en varios lugares cuando hay manifestaciones, cuando hay expresiones sociales a favor de un grupo en desventaja, estas personas entran en una dimensión en la que cambian de rol y al ser rescatadores se vuelven violentadores. Y este es el punto clave de entender el patrón del triángulo, cómo es nocivo y nos ayuda a perpetuar esta dinámica como si fuera un código genético. Porque el rescatador muchas veces entra en el rol de víctima, pero muchas veces la víctima entra en el rol de victimario. Y muchas veces el victimario entra en el rol de víctima. Esto lo vemos, por ejemplo, en los narcisistas. Se victimizan porque la otra persona abusa de su buena voluntad, porque los ponen en una situación de riesgo. En fin, las justificaciones y racionalizaciones para asumir el otro papel es impresionante. Y entonces estas personas violentadoras se vuelven víctimas. Pero, oh sorpresa, quien fue víctima, como un niño que fue victimizado en su condición de infante, se vuelve victimario cuando es adulto y comete los mismos actos de abuso sobre su esposa o sobre sus hijos como lo vivió en el pasado. Y esta figura que rescata, en un sentido de justicia extremo, toma un papel en el que muchas veces se vuelve victimario. A lo mejor esta persona entra en un conflicto con el victimario del triángulo y victimiza a la persona que cumple ese rol de manera natural en el dinamismo que estamos describiendo. Entonces, uno de los aspectos más interesantes de este triángulo es que los roles se están rotando constantemente y en esta rotación entramos en un ciclo que se va generando cada vez más complejo, pero también en un ciclo que va generando condiciones para heredar en las siguientes generaciones esta situación. Si hacemos un análisis social de lo que está pasando en este presente, nos vamos a dar cuenta cómo grupos nacionales asumen un rol de víctima, utilizan una ideología cimentada en ese rol de víctima para justificar actos atroces que los llevan a volverse victimarios. Esto es un ejemplo que sucede en toda la historia. Yo invitaría a que hiciéramos una revisión de estos patrones, cómo se están replicando en otros ámbitos sociales, porque aquí es donde nos damos cuenta que como entes colectivos vamos agrupando nuestro sentido de realidad en función de estas creencias colectivas. Entonces, si mi creencia de grupo es justificar cierta forma de pensar y de relacionarme, porque como víctima me conviene, pues oh sorpresa, lo voy a utilizar para generar un control social en función de mi interés. Hay grupos sociales que podemos ver, voy a usar el caso de México porque aquí vivimos, hay grupos sociales que en su condición utilizan esa victimización para llevar a extremos sus protestas o sus demandas al grado que están afectando la vida pública en otros ámbitos. Y de esto pues creo que podemos ver cuando un grupo social de pronto empuña los machetes, toma una calle, rompe ventanas, genera demandas en extremo, lejos de lo posible o de lo realista, y no podemos nosotros entrar en un diálogo que permita matizar estas demandas históricamente justificadas, socialmente necesarias, pero en el orden de las conductas sociales inviables. Y es entonces donde estos triángulos, cuando están muy presentes, muy insertados en la sociedad, nos cuesta mucho trabajo entablar el diálogo. Y esto es una de las situaciones sociales más lamentables, porque en una sociedad que tiene que ser incluyente en sus perspectivas, una sociedad que tiene que ser solidaria ante las personas que están en desventaja, una sociedad que tiene que ser contenida en sus impulsos, una sociedad que tiene que ser creativa para generar soluciones,
difícilmente puede romper este velo inconsciente del triángulo del abuso, y eso pues lamentablemente lleva a que las sociedades, lejos de dirigirse a un destino positivo, se vean entrampadas en situaciones que no necesariamente nos ayudan, nos confunden y muchas veces generan condiciones de gobierno, condiciones de fracturas sociales o condiciones de fracturas familiares que acaban afectando a nuestras próximas generaciones. Bien, mucho de lo que se tiene que hacer para escapar de esta dimensión es asumir que vivimos y venimos de vidas que están altamente traumatizadas. Y si sanamos el trauma, vamos a lograr la conciencia necesaria para no vernos reactivos a los impulsos que este triángulo genera y ciertamente escapar de ellos. Ya cada una de estas personas debe de reconstruir su vida, principalmente los que están en el rol de víctima y victimario, deben de reconstruir sus vidas para llevarlas de una manera más funcional, más efectiva y ciertamente con un alto grado de responsabilidad. Y cierro con lo siguiente: para mí la palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Si somos hábiles, si somos aptos internamente para responder ante los estímulos que nos ponen en situaciones de dificultad, de confusión, de apremio, desde esta habilidad para responder, nosotros vamos a tener la ecuanimidad, la templanza, la claridad mental, el balance emocional para llevar a cabo nuestras acciones de la mejor manera posible. La realidad se cambia llevando a cabo las acciones correctas en el momento correcto. Te invito a que así lo hagas. Ojalá estos referentes te permitan observar el mundo desde otra forma. Esto llamamos inteligencia de señales humanas. Todas las señales que emitimos inconscientemente, individuales y colectivas, si las sabemos observar, podemos utilizarlas para mejorar nuestra vida y la de nuestro entorno. Te mando un saludo, que estés muy bien y gracias por escucharme.